Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas este bonito suéter para dama. Es un suéter muy sencillo, simplemente lleva un detalle en el centro del delantero y de la espalda, que es esta puntada de enrejado de trenza. Es muy sencilla, es discreta y muy lucidora. El detalle principal lo puse en las mangas, el puño es un puño muy ancho y ahí es donde más va a lucirnos esta puntada de enrejado de trenzas. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Las instrucciones de estas 3 tallas aparecerán en su pantalla, es decir que cada vez que yo les dé una instrucción, verán en la parte superior aparecer la instrucción que corresponde a cada una de estas tallas. Yo aquí lo iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección del suéter son lana o estambre en grosor 4 o grosor medio. Las cantidades para cada talla están apareciendo en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 5 milímetros, unas agujas circulares también de 5 milímetros para tejer la tira del cuello, unos separadores, una horquilla muy importante para hacer todo nuestro enrejado de trenza, una aguja de gancho de 4 milímetros y una aguja lanera para esconder las hebritas que nos vayan quedando. Como siempre, tijeras y cinta métrica. Y bueno, esto es todo lo que necesitamos, así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer la espalda del suéter. Vamos a utilizar las agujas de 5 milímetros para tejerlo. Para montar los puntos pueden montarlos directamente en su aguja de 5 milímetros o pueden utilizar un par de agujas de 2.5 milímetros, es lo que yo voy a hacer para que después me sea muy fácil tejer la primera vuelta. Entonces, utilizando unas agujas de 2.5 milímetros las pongo juntas y para saber de qué largo tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo y poder montar los puntos sin que me sobre o me falte material, yo lo que hago es lo siguiente: enrollo la lana, en este caso en las 2 agujas, si lo montan en las agujas de 5 milímetros, en una sola aguja, como siempre, enrollo la lana tantas veces como puntos necesite. Aquí vamos a montar 84 puntos, así que enrollo la lana 84 veces en la aguja. Ahí están, 84 veces enrollé la lana en las 2 agujas. Entonces ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para que no me sobre ni me falte material. Ahora vamos a montar los puntos. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le puede servir. Con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el que va hacia la madeja, voy a hacer un aro. Ese lo meto por las 2 agujas. Con el hilo que tengo en la mano izquierda, que es el que acabo de medir, hago una lazada sobre las agujas, saco el aro y ahora tiro. Otra vez, hago un aro, lo meto por las agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, lazada, saco el aro y tiro. Y así, o como cada quien sepa y le guste, vamos a montar 84 puntos. Una vez que tenemos montados los 84 puntos, entonces vamos a sacar una de las 2 agujas, en el caso de que hayan utilizado aguja doble para montarlo. Si no, pues simplemente con su aguja de 5 milímetros vamos a empezar a tejer. Lo que pasa es que así me quedan los puntos muy flojitos y es muy fácil tejer esa primera vuelta. Vamos a empezar a tejer de la siguiente manera. Vamos a empezar a tejer en elástico 2-2, pero vamos a dejar un punto de orilla de cada lado. En el principio de las vueltas, ese punto de orilla lo vamos a deslizar, no lo vamos a tejer, pero en esta primera vuelta es la única donde sí lo vamos a tejer de derecho. Después ya no, solo lo vamos a deslizar. Entonces, ahora empezamos con el elástico 2-2, que es tejer 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés.
Repetimos este patrón durante toda la vuelta, 2 derechos y 2 reveses. Y terminamos la vuelta con 2 puntos de derecho. Y aquí tenemos el punto de orilla. Este punto de orilla en todas las vueltas siempre lo vamos a tejer de revés. Y terminamos la primera vuelta. Ahora se usaron 2 agujas para montar. Ya toman su otra aguja de 5 milímetros y hacemos la segunda vuelta. En esta silla el primer punto no lo tejemos, se desliza de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, solo lo pasamos. Y ahora ya continuamos tejiendo los puntos como se nos presentan, donde hay revés, tejo revés, donde hay derecho, tejo de derecho. Y así vamos a continuar tejiendo en elástico 2-2 hasta que nuestro resorte mida aproximadamente 5 centímetros. En mi caso yo voy a tejer 12 vueltas. Muy bien, ya tenemos esos 5 centímetros en elástico 2-2. Fíjense muy bien, la colita de la hebra que me quedó cuando monté los puntos, la tengo en el lado izquierdo. Esta es mi mano izquierda, aquí tengo esa hebra. Este va a ser el lado derecho de la labor. Esa parte es muy importante por la forma como vamos a acomodar los puntos, el enrejado de trenzas aquí en el centro. Así lo vamos a hacer, así va a quedar. Entonces es muy importante que el lado derecho de su labor sea este, no así, porque entonces no les queda centrada el enrejado, tiene que ser de esta manera. Entonces vamos a tejer esta vuelta que sigue y vamos ya a distribuir los puntos y les voy a enseñar cómo vamos a hacer esta puntada que se ve muy elaborada pero es realmente muy sencilla. Vamos a empezar en esta que es la vuelta número 1 por el lado derecho de la labor. Vamos a tejer en jersey de derecho y vamos a seguir teniendo este primer punto como punto de orilla, es decir, lo seguimos deslizando siempre sin tejer. Y ahora vamos a tejer 32 puntos en jersey de derecho, 32. 31 y 32 puntos, entonces si cuento, aquí tengo 33 en total por el punto de orilla. Estos 33 puntos, incluyo al punto de orilla, siempre los vamos a tejer en punto jersey. Ahora yo les recomiendo en este punto pongan un marcador, un señalador, para saber que a partir de ahora empezamos con los puntos que corresponden a la puntada de enrejado de trenzas. Tomen nota, la puntada se teje de la siguiente manera. 2 puntos de revés. Ahora voy a utilizar una horquilla. Aquí voy a poner 4 puntos, 2 puntos que siguen de derecho y luego 2 puntos que siguen de revés. Estos 4 puntos los dejo caer por detrás de la labor. Y ahora tejo de derecho los 2 puntos que siguen, que vienen de derecho en mi tejido, 1 y 2. Ahora voy a regresar 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda, 1 y 2. Los otros 2 los vuelvo a dejar caer por detrás de la labor y tejo esos 2 puntos que acabo de pasar de revés, 1 y 2. Y ahora regreso a la aguja izquierda los 2 puntos que me quedan en la horquilla, 1 y 2. Y los tejo de derecho, 1 y 2. Ahora tejo los 2 puntos que siguen de revés. Y ahora vuelvo a tomar la horquilla y vuelvo a poner 4 puntos en ella. 2 puntos que tengo de derecho y 2 puntos que tengo de revés. Y los dejo caer otra vez por detrás de la labor y tejo de derecho los 2 puntos que siguen, 1 y 2. Regreso 2 puntos de la horquilla, 1 y 2, dejo caer por detrás y tejo esos 2 puntos que regresé de revés, 1 y 2.
regreso a la aguja izquierda, los puntos que me quedan en la horquilla y los tejo de derecho. 1 y 2. Y ahora tejo 2 puntos de revés. Y ahí se terminó mi puntada. Entonces pongo un marcador para saber que ahí terminó la puntada. Y ahora ya continúo tejiendo los 33 puntos que me quedan, 32 que serán en jersey de derecho y el último punto que ya saben es punto de orilla y lo tejemos en todas las vueltas de revés. Entonces ya continúo en jersey de derecho. Llego al último punto y me queda el punto de orilla que va de revés. Y esa fue la vuelta número 1 de la puntada. Ya la tenemos aquí. Ahorita no se nota porque está todo muy apretadito. Vamos a hacer la vuelta número 2, donde vamos a tejer, bueno, el primer punto de orilla lo deslizamos simplemente y ahora tejemos de revés los 32 puntos que siguen. Llegamos al marcador. Lo pasamos y ahora los 18 puntos de la puntada en esta segunda vuelta y en todas las pares 4, 6 y 8 simplemente vamos a tejer los puntos como se nos presentan. Así que tengo 2 puntos de derecho, 2 puntos de revés, 2 puntos de derecho, etcétera, etcétera, así hasta terminar los 18 puntos del enrejado. Termino con 2 puntos de derecho, llego al marcador y continúo tejiendo los puntos que me quedan de revés. Y listo. Esta fue la vuelta número 2. Ahora vamos a continuar tejiendo. Los puntos que están a los lados del enrejado siempre van a ir en punto jersey, de derecho por las vueltas de derecho y de revés por las vueltas de revés. Y los puntos del enrejado de trenza que van al centro, que son 18, los vamos a tejer los puntos como se nos presentan 6 vueltas más. En total vamos a completar 8 vueltas para llegar a hacer el siguiente cruce. Entonces tejemos 6 vueltas más tejiendo los puntos del enrejado como se nos presentan. Ya tejí 8 vueltas a partir del primer cruce. Para los que van empezando a tejer, que de repente dicen, ¿y cómo sé si llevo 8, 9, 10, 14? No sé. Bueno, pues es muy fácil, fíjense. Aquí donde hicimos el primer cruce hay un punto que está más grande, más alargado, porque es donde cruzamos. Si contamos a partir de ahí cadenitas, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. Quiere decir que llevamos 8 vueltas. Nos toca ahora hacer la novena. En esta novena vuelta nuevamente hay cruce de trenzas, pero es diferente, así que tomen nota. Empezamos tejiendo los puntos en punto jersey hasta llegar al marcador. Llego al marcador, lo paso y ahora voy a tejer 6 puntos del punto de enrejado como se me presentan. Es decir, 2 reveses, 2 derechos y 2 reveses. Ahora voy a poner 2 puntos y otros 2 puntos. 4 puntos pongo en la horquilla y los dejo caer, pero por delante de la labor. ¿Se acuerdan que en el cruce anterior los dejamos caer por detrás? Ahora los dejamos caer por delante de la labor. Y ahora tejo los 2 puntos que siguen de derecho. Regreso a la horquilla, de la horquilla a la aguja izquierda, 2 puntos, la vuelvo a dejar caer por delante y los tejo de revés, como están, 1 y 2. Y ahora regreso de la horquilla a la aguja izquierda, los 2 puntos que me quedaban y los tejo de derecho. 1 y 2.
Y ahora tejo cómo se me presentan los 6 puntos que siguen. 1, 2, 3, 4 y termino con 2 reveses. Y esa fue la vuelta número 9 del enrejado de trenza. Primero cruzamos hacia afuera estos gajos y ahora cruzamos al revés los gajos centrales. Y ahora ya pasamos el marcador y continuamos tejiendo todos los puntos hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta. Y ahora vamos a continuar tejiendo, repitiendo, bueno, ya saben, los lados siempre en punto jersey y en el enrejado central, los 18 puntos centrales, simplemente tejemos los puntos como se nos presentan, tanto en las vueltas de derecho como en las vueltas de revés, hasta completar otra vez 8 vueltas a partir del cruce que acabamos de hacer. Muy bien, ya tejimos esas 8 vueltas más a partir del segundo cruce. Entonces ahora para empezar la vuelta que sigue, vamos a volver a empezar desde la vuelta número 1, donde hicimos el primer cruce. Y así vamos a seguir repitiendo constantemente esas 16 vueltas hasta que nuestro tejido mida aproximadamente desde el borde inferior hasta la aguja 50 centímetros. Bien, ya llegué a 50 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, entonces ahora simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Entonces empiezo deslizando y luego tejo y remato. Dejo el punto como me toque y remato. Digo como me toque porque cuando llegue a los puntos que están en el enrejado de trenza, aquí en el centro, los tenemos que tejer como se presenten y así los rematamos. Entonces, si tengo el punto de revés, lo tejo de revés y luego remato. El que sigue también está de revés y remato. Ahora sigue derecho, así lo tejo y remato. ¿Ok? Entonces, así vamos a cerrar todos los puntos. Y bueno, así nos queda la espalda. Ahora que ya la terminamos, vamos a hacer el delantero o el frente. Lo vamos a hacer exactamente igual, montamos la misma cantidad de puntos, los repartimos igual, tejemos igual, pero vamos a llegar más o menos hasta que nuestro tejido mida entre 41 y 41 centímetros y medio. Cuando lleguemos ahí les indico cómo vamos a hacer las disminuciones para el escote. Muy bien, ya tejí hasta 41 centímetros y medio tengo yo. Es muy importante que estemos listos para empezar a tejer una vuelta por el lado revés de la labor. Entonces ahí vamos a empezar y vamos a tejer los primeros 33 puntos que tenemos. Tejemos de revés porque vamos por el revés de la labor. Y tejemos 33 puntos hasta que lleguemos al enrejado de trenzas. Ahora estos puntos, el enrejado de trenzas y el otro lado, allí se van a quedar. Le damos la vuelta a la labor y vamos a empezar a hacer las disminuciones para el escote. Primero vamos a disminuir 2 puntos. Deslizo el primero, tejo el segundo y remato. Un punto, tejo y remato 2 puntos. Ya rematé 2 puntos. Ahora tejo toda la vuelta, los puntos que me quedan por el derecho de la labor y después los puntos por el revés de la labor. Terminamos la vuelta, último punto de revés. Y ahora tejemos los puntos que nos quedan en la aguja de revés. Terminamos. Volvemos a darle vuelta a la labor y rematamos otra vez 2 puntos. Entonces deslizo,
tejo y remato, va 1, tejo y remato 2. Y vuelvo a hacer la misma operación, termino todos estos puntos por el derecho de la labor y luego tejo los puntos por el lado revés. Muy bien, terminé la vuelta por el revés y ahora otra vez vamos a disminuir, ya quitamos 2 puntos primero, luego otros 2 y ahora vamos a disminuir solamente un punto. Entonces deslizo, tejo y remato y continúo tejiendo todos los puntos que me quedan por el derecho y después por el revés. Listo, los puntos por el revés. Y ahora nos toca otra vez y vamos a volver a disminuir solamente un punto. Ya llevo 5, 2, 2 y 1. Y entonces ahora remato otra vez un punto. Tejemos. Terminamos por el revés y vamos a disminuir un punto más. Entonces llevamos 2, 2, 1, 1 y nos falta uno más. En total vamos a disminuir 7 puntos. Terminamos la vuelta por el derecho, hacemos la vuelta por el revés. Muy bien, ya terminamos de hacer todas las disminuciones del escote. Ahora vamos a seguir tejiendo recto con estos 26 puntos hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que dimos en la espalda. Cuando lleguemos a ese número de vueltas, simplemente vamos a cerrar todos los puntos de una vez. Al llegar al mismo número de vueltas que dimos en la espalda, entonces simplemente vamos tejiendo y cerrando los puntos. Siempre cerramos los puntos flojitos para que no se nos frunza el tejido. Muy bien, llegamos al último punto, lo tejo y remato. Y ya está, ya quedó. Voy a dejar una hebra larga porque con esta hebra voy a hacer la costura del hombro y ahora simplemente la voy a pasar por aquí. Y de esta forma ya me quedó rematado. Ahora vamos a hacer el otro lado del escote. Lo primero que vamos a hacer es poner los 18 puntos centrales, los que corresponden al enrejado de trenzas, los vamos a poner en una aguja auxiliar o en un gancho o en un trocito de estambre incluso. Lo importante es que ahí los vamos a dejar en espera porque luego los vamos a retomar cuando tejamos el resorte del cuello. Muy bien, entonces estos puntos aquí se van a quedar, ahí nos van a esperar un ratito. Y ahora vamos a continuar tejiendo de este lado por el revés de la labor. Vamos a tomar una hebra nueva y vamos a empezar a tejer haciendo las disminuciones igual que en el otro lado. Primero empezamos disminuyendo 2 puntos. Aquí las disminuciones las hacemos por el revés de la labor. En el otro lado las hacíamos cuando empezábamos la vuelta por el derecho. Entonces aquí empezamos la vuelta por el revés, deslizo el primer punto, tejo el que sigue y remato. Llevo 1, tejo el que sigue y remato, llevo 2, tejo toda la vuelta por el revés,
termino. Ahora hacemos la vuelta por el derecho de la labor. Terminamos la vuelta por el derecho y ahora nuevamente al empezar la vuelta por el revés rematamos 2 puntos otra vez, entonces deslizo, dejo de revés y remato 1, dejo de revés y remato 2. Termino la vuelta por el revés. Y ahora hago la vuelta por el derecho. Lista la vuelta del derecho y ahora nuevamente al empezar la vuelta de revés rematamos solamente un punto. Es lo mismo que hicimos en el otro lado, lo estoy haciendo con ustedes hasta esta parte para que vean que es exactamente lo mismo. Hacemos la vuelta por el revés, luego la vuelta por el derecho. Listo. Y ahora nuevamente cuando empecemos la vuelta por el revés de la labor, quitaremos un punto, hacemos la del revés, volvemos a hacer la del derecho y quitamos otro punto. En total vamos a quitar los mismos 7 puntos que quitamos en el otro lado del escote. Después continuamos tejiendo hasta que completemos el mismo número de vueltas y finalmente cerraremos todos los puntos. Bueno, ahora que ya tenemos tejido el delantero y la espalda, lo que vamos a hacer es pegar o hacer la costura de los hombros. Para hacer esta costura vamos a poner el tejido derecho con derecho. Cada quien puede hacer su costura como prefiera. Yo la hago con una aguja de gancho y puntos deslizados porque de esa manera me es muchísimo más sencillo. Lo hago de la siguiente manera. Voy a utilizar una aguja o un gancho de 4 milímetros y entonces uso punto deslizado, que es muy sencillo. Meto por aquí el gancho en el primer punto y aquí también en el primer punto. Entonces simplemente saco una lazada y como este es el primer punto, voy a hacer una cadenita. Después ya no. Ahora voy a ir metiendo punto por punto. Aquí se ve muy claramente dónde está el punto, pues ahí lo meto. Y aquí en la parte de atrás igual, aquí está el punto. Se fijan, aquí viene la fila de puntos. Bueno, pues en el último, en la cabecita del último, ahí meto el gancho. Saco una lazada y ahora simplemente con esa misma lazada saco la argollita que tenía en el gancho y me vuelve a quedar una argolla en el gancho. Entonces ahora simplemente vamos a meter en el punto que sigue. El punto que sigue es este. Busco cuál es el punto que sigue aquí atrás. Es este. Saco y saco de una vez. Y me vuelve a quedar una argollita en el gancho. Y así vamos a continuar haciendo toda la costura. O si alguien prefiere hacerlo con aguja lanera y punto atrás o de alguna otra manera que cada quien prefiera, pues adelante, es bienvenido. Lo importante es que hagamos la unión de los hombros. Listo, el último punto. Y aquí también el último. Ahora simplemente jalo y ya está. Esta hebra la vamos a esconder y a rematar bien cuando acabemos las costuras. Ahora vamos a hacer de la misma manera la costura del otro lado. Bueno, ya hicimos la costura de los hombros. Haciéndola así como la hago yo con aguja de gancho, nos queda muy bien terminada, tanto por el derecho de la labor como por el revés, pero repito, eso ya es cuestión de gustos. Ahora lo que vamos a hacer es, utilizando unas agujas circulares, también de 5 milímetros, vamos a levantar una serie de puntos alrededor del escote
para tejer el cuello en elástico 2-2. Vamos a levantar en este tramo entre el hombro y los puntos que dejamos en espera, vamos a levantar 18 puntos. Después tenemos los 18 puntos que tenemos en espera y finalmente levantamos otros 18 puntos de este lado. Y después vamos a levantar 34 puntos a lo largo de toda la espalda. En total vamos a levantar un promedio de 88 puntos. No tiene que ser una ciencia forzosamente exacta, lo único que es indispensable es que sea un número de puntos múltiplo de 4, porque vamos a tejer en elástico 2-2. Pongo la labor de manera que yo veo el derecho de la labor, así tiene que ser. Y justo en la costura del hombro voy a sacar el primer punto. Me ayudo con la aguja de gancho porque como es la costura está un poco complicado. Y la pongo en la aguja circular. Ahora me fijo cuál es la hebra que va hacia la madeja porque de ahí es de donde voy a levantar los puntos. Entonces empiezo a meter aquí y levanto, ahora en el nudo pequeñito que tengo y saco, ahora en el grande y saco, ahora en el pequeño y saco. Y así vamos a sacar a lo largo de todo este trozo hasta que lleguemos justo a los puntos que tenemos en espera. En este tramo debemos de levantar un promedio de 18 puntos. Cuando llegamos a esta parte donde ya tenemos los puntos que rematamos, aquí tenemos 1, 2 y 3 que rematamos un solo punto en cada vuelta y después aquí tenemos los 2 puntos que rematamos y luego otros 2. Ahí sí vamos a ir ya por filas en la cabeza de cada punto rematado, fíjense. Aquí está este punto que rematamos, pues ahí justo en la cabecita. Ahí metemos el gancho y sacamos. Ahora nos vamos al punto que sigue. Meto y saco mi punto. Y ahora al otro que rematamos solito, metemos y sacamos. Y ahora nos brincamos hasta donde rematamos 2 puntos. Entonces de aquí me brinco acá, a la cabecita de ese punto 1 y 2 puntos. Fíjense de no morder el estambre, que salga limpiecito, ahí está. Y ahora los otros 2 puntos que rematamos, que fueron los 2 primeros, 1, 2, y ahora aquí tengo esta fila que viene aquí, pues ahí levanto otro punto. Y si cuento tengo exactamente 18 puntos. ¿Ok? Repito, no es una ciencia exacta. Lo importante es que al final tengamos un número de puntos que sea múltiplo de 4. Ahora me toca levantar los 18 puntos que tengo aquí en espera, en la aguja, en el gancho que dejé en espera, pero los tengo que pasar a una aguja porque estos los tengo que tejer. Ya los puse en una aguja y entonces ahora simplemente los voy a tejer como me toca, como se presentan. 2 puntos de revés y 2 puntos de derecho. Y otra vez 2 puntos de revés y así continuamos. Esto es lo que me va a dar la base para el patrón del elástico 2-2 alrededor de todo el cuello. Muy bien, ahora que terminé con los puntos que tenía en espera, los del enrejado, ahora vamos a continuar levantando puntos en este otro lado, 18 puntos o el mismo número de puntos que hayan levantado de este lado hasta llegar al hombro. Entonces empezamos con la primera hilera de puntos que tenemos aquí. Es 1 y ahora los 2 puntos que rematé
Y así vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Llegamos a la costura del hombro y ahora nos toca levantar los puntos de la parte de la espalda. Vamos a levantar de aquí donde estamos ahorita en la costura hasta acá, antes de levantar los centrales. Aquí van a ser 8 puntos, aquí 18 y aquí otros 8. Son las filas que tenemos, o sea, las hileras que tengo. Entonces meto aquí y es 1, me fijo muy bien cuál es el hilo con el que vengo levantando porque tengo algunas hebras todavía atrás y levantamos 8 puntos. Muy bien, y ahora ya llegué a los puntos del enrejado. Ahí es muy sencillo porque simplemente voy a ir siguiendo. Tengo 2 reveses, 2 derechos. Pues igual, yo continúo levantando. Ahora en los derechos. Ahora nuevamente me toca en los puntos de revés. Y así continuamos. Terminamos con esta parte central y después serán los últimos 8 puntos hasta llegar nuevamente a la otra costura del hombro. Muy bien, ya terminamos de montar todos los puntos. Tengo 88 puntos y entonces ahora sí voy a empezar a tejer en elástico 2-2. Voy a poner un marcador para saber dónde empieza y termina mi vuelta. Aquí es muy obvio porque estoy en la costura del hombro, pero para no tener dudas. Ahora, dependiendo de la cantidad de puntos que hayan montado aquí, en este trocito, tenemos que checar muy bien qué nos toca tejer y cómo lo hacemos. Bueno, vamos a partir de aquí, de donde tenemos el enrejado de trenzas, que ya tenemos los puntos tejidos. Aquí tengo 2 reveses, por lo tanto, estos 2 me tocan de derecho, 2 de revés, 2 de derecho, 2 de revés, 2 de derecho, 2 de revés, 2 de derecho, 2 de revés y tengo que empezar con 2 de derecho. Eso es muy importante que lo hagan para que no quede descuadrado. Entonces ya empezamos a tejer, ponemos el marcador y empezamos con derecho y derecho. 2 reveses y 2 derechos, 2 reveses y 2 derechos y etcétera, etcétera. Y así vamos a tejer entre 6 o 7 vueltas, lo que cada quien prefiera, para dejarle de ancho a nuestra tira del cuello. Yo voy a tejer 6 y en la 7ª voy a cerrar. Aquí ya llegué justamente a los puntos del enrejado y me toca, como me toca, 2 puntos de revés y 2 puntos de derecho. Por eso es importante contar de aquí hacia el hombro para saber cómo vamos a empezar a tejer para que nos quede bien cuadrada la puntada de 2 derechos, 2 revés, el elástico 2-2 en relación con el enrejado de trenza que ya tenemos en el centro. Aquí voy llegando al final de la primera vuelta y bueno, pues simplemente paso el marcador y continúo tejiendo. Así hasta tener 6 o 7 vueltas y los veo para cerrar la labor. Muy bien, llegué al final de mi 6ª vuelta y entonces ahora voy a cerrar. Ya puedo quitar el marcador y simplemente tejo el primer punto de la vuelta, tejo el segundo y remato. Ahora tejo el que sigue, tejo los puntos como me toca. Si están de revés, pues los tejo de revés y remato. Tejo el que sigue y remato. Y así vamos a ir cerrando todos los puntos. Acuérdense que cerramos flojito para que no se apriete el remate y que no se nos frunza la labor.
Y así terminamos de cerrar todos los puntos. Muy bien. Vamos a cortar la hebra. La pasamos por aquí. Y ahora con ayuda de una aguja lanera la vamos a perder por aquí. Enhebramos la aguja lanera y ahora vamos a pasar la aguja por la cabecita del primer punto de la vuelta anterior. Ahí está. Y ahora lo pasamos por aquí otra vez. Y ya nos quedó lista la unión. Ahora simplemente lo vamos a rematar. Entonces lo voy a pasar un poco para abajo. Por aquí pasamos la hebra y entonces vamos a hacer un rematito, algo muy sencillo, un nudito, y ya perdemos la hebra. Y vamos a hacer lo mismo con todas las hebritas que hemos ido dejando. Con ayuda de la aguja lanera las vamos a ir rematando y cortando todas, de manera que así nos queda el cuello. Vamos a ver cómo quedó. Así es como nos queda el cuello. Se ve muy bonito el detalle de cómo viene el enrejado de trenza y se vuelve parte del final, parte de la tira del cuello. Ahora solamente nos falta tejer las mangas. Vamos a ver cómo levantamos puntos para empezar a tejerlas. Para levantar los puntos de las mangas vamos a poner el tejido así como lo ven. Lo abro y vamos a marcar de la costura del hombro hacia un lado 20 centímetros y ponemos allí un marcador. Y al otro lado hacemos lo mismo, marcamos otros 20 centímetros y ponemos otro marcador. Pueden incluso contar el número de vueltas que tienen de un lado y debe de ser igual al número de vueltas que tienen del otro lado. Una vez que tenemos esa marca, esas dos marcas puestas, vamos a ver cómo vamos a levantar los puntos. Ya saben, para levantar los puntos tenemos que tener el tejido por el derecho. Nosotros lo que vemos es el derecho y entonces vamos a montar yendo en este sentido, de derecha a izquierda. Así que tomamos una hebra nueva y de aquí hasta la costura debemos de levantar un promedio de 32 puntos. La manera de ubicarlos para lograr esa cantidad es como sigue. Vamos a sacar el primer punto donde está el marcador. Ahí está. Ahora ya me fijo cuál es la hebra que va hacia la madeja, porque ahí es donde de ahí voy a tomar los puntos. La otra hebrita, la colita que me quedó, la sostengo bien. Ahora me vengo al punto que sigue. Tengo cadenas grandes que se me fueron formando al ir tejiendo. Y luego tengo aquí un nudo pequeño. Este nudo, ahí voy a saco cadena grande y un punto en el nudo. Y otra vez en la cadena grande, y saco un punto en el nudo. Este nudito que se nos forma aquí, pues ahí levantamos un punto. Y otra vez seguimos el mismo patrón, cadena grande y nudito. Y así vamos a levantar hasta que lleguemos a la costura del hombro y deberemos de tener un promedio de 32 puntos. Muy bien, y llegamos a la costura del hombro. Ahora, justamente aquí en la costura vamos a levantar un punto. Ahí sí nos ayudamos con un gancho porque está muy apretado. Lo ponemos en la aguja. Ahora, contamos los puntos que tenemos aquí. Yo tengo 32, sin contar el que acabo de sacar en la costura. Entonces, si tengo 32 aquí, voy a levantar 32 puntos más hasta llegar al siguiente marcador.
tiene que ser la misma cantidad de puntos de este lado que de este lado. Y no hay problema porque como tenemos la misma cantidad de vueltas, seguramente que nos va a checar sin ningún problema. Así que empezamos a levantar puntos siguiendo el mismo patrón, grande, grande y en el nudo. Y así hasta llegar al marcador. Bueno, ya tengo montados todos los puntos. A mí me salieron 65, es un promedio. Pueden tener 64, 65, 66 puntos. No pasa nada. Ahorita no necesitamos un número específico de puntos, pero sí más o menos una cantidad entre 64 y 66 porque es el tamaño que necesitamos para tener una sisa adecuada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer en punto jersey. Como voy por el revés de la labor, esta es mi primera vuelta y me toca tejerla por el revés de la labor, tejemos todos los puntos de revés. Llegamos al final de la vuelta y ahora por el lado del derecho pues tejemos todos los puntos de derecho. Eso es el punto jersey. Vamos a tejer de esta manera todos los puntos que tenemos hasta que completemos desde aquí, desde donde montamos los puntos, desde el borde hasta la aguja, 30 centímetros. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a continuar. Muy bien, ya tejimos 30 centímetros de manga en punto jersey. Entonces ahora vamos a hacer una vuelta por el lado derecho de la labor, que va a ser una vuelta de reducción. Vamos a continuar tejiendo en el punto de enrejado de trenzas, pero acuérdense que ese punto sí necesita un número específico de puntos. Necesitamos un múltiplo de 8 más 2. Entonces vamos a dejar 42 puntos en la aguja para que sean 5 por 8, 40 más 2, 42. Así que vamos a reducir. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Seguimos tejiendo todos los puntos de derecho, vamos por el derecho de la labor y empezamos desde el principio, tejemos 2 puntos juntos de derecho, no paso punto de orilla ni nada, tejo 2 puntos juntos de derecho y luego un derecho solito. Y otra vez 2 puntos juntos de derecho, un derecho, 2 puntos juntos, un derecho. Y así hasta el final de la vuelta. Vamos terminando la vuelta y terminamos con 2 puntos juntos. Ya terminamos la vuelta de reducción, tengo 43 puntos. En la vuelta que sigue, a la mitad del tejido, bueno, tejo 2 puntos juntos y ya con eso consigo los 42, que son los puntos que necesito para tejer en la puntada de enrejado de trenzas. Esta misma puntada que le hicimos aquí al centro. La diferencia es que ahora lo vamos a hacer con muchos puntos. Entonces vamos a empezar la vuelta por el lado revés de la labor y ya le vamos a dar la estructura que necesitamos para la puntada de enrejado de trenzas, que es tejer 2 puntos de derecho y luego 2 puntos de revés y 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Acuérdense que cuando lleguemos al centro, a la mitad, ahí tejemos cualquier punto, tejemos 2 puntos juntos para lograr tener 42 puntos en la aguja. Entonces continuamos toda la vuelta, terminamos la vuelta, 2 reveses y termino con 2 puntos de derecho. Esta fue la primera vuelta. Ahora tejemos por el lado derecho de la labor, cómo se nos presentan los puntos. 2 reveses y luego 2 derechos, 2 reveses, 2 derechos y así vamos a continuar. Vamos a tejer esta vuelta por el lado del derecho y una vuelta más por el lado del revés y después ya vamos a empezar a hacer los cruces de la trenza.
Muy bien, ya tejí 1, 2, 3 vueltas ya en elástico 2, con los 42 puntos que necesito por el múltiplo de la puntada. Entonces ahora ya vamos a empezar con lo que es la vuelta 1 de la puntada. Ya la hicimos aquí cuando tejimos esto. Se los voy a recordar solo un poco para que se sientan más seguros. Empezamos con 2 puntos de revés. Ahora pongo 4 puntos en la horquilla. 3, 4 y los dejo caer por detrás de la labor. Dejo los 2 puntos de derecho que siguen. Regreso 2 puntos a la horquilla. Dejo caer los otros 2 por detrás. Dejo esos que pasé de revés. Y ahora paso los 2 que me quedan en la horquilla a la aguja izquierda y los dejo de derecho. 1 y 2. Y tejo los 2 puntos que siguen de revés. Vuelvo a repetir la misma operación. Pongo 2 puntos de derecho, 2 puntos de revés, es decir, 4 puntos. Los paso a la horquilla, los dejo caer por detrás. Dejo los puntos de derecho que siguen, regreso 2 de la horquilla a la aguja izquierda y los dejo de revés y 2. Y ahora regreso los 2 que siguen a la horquilla y los dejo de derecho. Y termino el patrón con 2 puntos de revés y vuelvo a empezar igual poniendo 4 puntos en la horquilla, por detrás, etcétera, etcétera, así hasta que lleguemos al final de la vuelta. Voy en el último motivo, pongo mis puntos en la horquilla, dejo 2 puntos de derecho, regreso 2. Los dejo de revés. 1 y 2. Y los últimos 2 de la horquilla. Y los dejo de derecho. Y termino con 2 puntos de revés. Entonces, esta fue la vuelta 1. Es lo mismo que hicimos en el frente y en la espalda del suéter. La diferencia es que aquí solo hicimos 2 motivos y aquí estamos haciendo 5 motivos. Esa es la diferencia. Dejemos la vuelta por el lado del revés, donde simplemente vamos a tejer los puntos como se nos presenten. Entonces empiezo con 2 puntos de derecho. 1, 2 y luego 2 puntos de revés y 2 derechos y 2 revés, etcétera, etcétera. Vamos a terminar esta vuelta. Ya terminé la vuelta por el lado del revés de la labor y ahora vamos a continuar tejiendo, acuérdense, a partir de la vuelta donde hicimos el cruce de las trenzas, el primer cruce, es la vuelta 1 de la puntada. Vamos a continuar tejiendo hasta completar 8 vueltas. A partir de ahí continuamos tejiendo los puntos como se nos presentan y cuando vayamos a empezar la vuelta número 9 los veo para recordarles cómo vamos a hacer el siguiente cruce. Ya lo saben, pero se los voy a recordar. Bueno, ya tejí 8 vueltas a partir del primer cruce y ahora para hacer el segundo cruce en la vuelta número 9 vamos a empezar tejiendo 2 puntos de revés, luego 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y ahora ponemos en la horquilla 4 puntos que siguen de la aguja izquierda y los dejamos caer, pero por delante de la labor. Tejemos de derecho los 2 puntos que siguen. Regresamos a la aguja izquierda los 2 puntos que tengo en la horquilla y los dejo de revés. Y paso los últimos 2 puntos que tengo en la horquilla a la aguja izquierda y los dejo de derecho. Ahí
Ahí está. Y ahora tejo 2 puntos de revés y vuelvo a repetir la misma operación, 4 puntos a la horquilla, por delante de la labor, tejo 2 puntos de derecho, regreso 2 puntos de la horquilla, la aguja izquierda, dejo caer otra vez los 2 puntos que quedan por delante de la labor, tejo esos 2 de revés y regreso los 2 puntos que me quedan en la horquilla y los tejo de derecho. Tejo 2 reveses y vuelvo a repetir el mismo patrón poniendo 4 puntos en la horquilla, etcétera, etcétera, así hasta terminar la vuelta. Y vamos a terminarla con 2 reveses, 2 derechos y 2 reveses. Y esta fue la vuelta número 9, que ya la sabían, pero la recordamos. Vamos a continuar tejiendo, repitiendo siempre este patrón. Ahorita tejemos 8 vueltas hasta completar 8 vueltas a partir de este cruce y repetimos el primer cruce que hicimos y así vamos a continuar. Y vamos a tejer hasta que nuestro tejido mida aproximadamente 16 centímetros desde el momento donde hicimos la vuelta de reducción, cuando empezamos a tejer ya en el patrón de 2 derechos y 2 reveses para poder hacer la puntada. A partir de ahí mide 16 centímetros. Cuando lleguemos ahí ya simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Ya saben que para cerrar, cerramos flojito, vamos tejiendo los puntos como se nos presentan y vamos cerrando. Que está de derecho, lo tejo de derecho y remato. Que está de revés, pues lo tejo de revés y remato. Y terminamos de cerrar todos los puntos. Listo. Ahora simplemente cortamos la hebra y vamos a hacer la costura de las mangas y el lateral del suéter. Para hacer esta costura, repito, cada quien puede hacerla como le guste más. Yo la voy a hacer igual, utilizando mi aguja de gancho como uní los hombros. Entonces simplemente vamos a doblar las mangas de manera que nos quede derecho con derecho. Lo que nosotros vemos es el revés y voy a hacer toda esta costura por abajo de la manga y después continúo con la parte lateral del suéter. Entonces así, con puntos deslizados, vamos a ir haciendo toda la costura. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Ya vieron que fue muy sencillo tejerlo. La puntada es muy apantalladora, pero muy sencilla. Y el detalle de las mangas de verdad lo hace un suéter diferente, muy especial. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchos de tejido de gancho y de tejido de 2 agujas como este. Y bueno, como les digo, siempre sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.